parecido con la actualidad es pura coincidencia. A veces los peores enemigos del hombre son los de su propia casa, dijo el Señor Jesucristo. Y David estaba siendo víctima de esto, a tal grado que él tuvo que huir del país, se tuvo que pasar al territorio enemigo de Israel y camuflarse, infiltrarse entre aquellos que él precisamente había combatido años antes. ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat era filisteo. Y ahora David, en su desesperación, está escondido entre los filisteos, tratando de sobrevivir, porque Saúl había puesto precio a su cabeza y lo buscaba, vivo o muerto. Pero como no podía ser de otra manera, también los filisteos desconfiaron de David, porque no se habían olvidado que él había derrotado a Goliat, que él era realmente un israelita, y que en cualquier momento podía dársele vuelta, como se dice, y ser un enemigo de ellos nuevamente. Y por esa razón, en una de esas incursiones militares que ellos estaban haciendo, decidieron que David no fuera con ellos, y ninguno de sus hombres, porque pensaron que allá en el medio de la batalla David podía pasarse al bando enemigo. Entonces vamos a leer el verso 1 de este capítulo, va a aparecer en pantalla. Si puede leerlo desde aquí estaría bien, porque es otra versión en la Nueva Biblia de los Hispanos. Vamos adelante, hermano. Dice allí que al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, estamos hablando que David va de regreso a su pueblo, porque los filisteos no quisieron llevarlo con él. Los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev, o sea, la región del sur, y contra Siclag, y habían asolado Siclag y la habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Y cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Yo sé que algunos están recordando esta historia. Es un tema que se ha predicado en la iglesia. Este asunto de cuando David y los suyos pierden a todos sus familiares en un solo día, porque estos desaparecieron. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera en un instante ponerse en los zapatos de esta gente, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted? Y de hecho algunos han experimentado eso aquí, en un país donde las deportaciones son muy comunes, donde de pronto alguien no volvió del trabajo, no sabemos dónde está y resulta que va camino a otro país, ¿verdad? Pues por poner un ejemplo, esto fue lo que sucedió, con la diferencia que en una deportación uno sabe que la persona está viva, por lo menos, ¿verdad? Y que va a llegar a algún lugar, la van a llevar allá. Pero en este caso, ni siquiera podían ellos estar tranquilos de que sus mujeres, sus niños y los demás que fueron llevados volverían una vez, o estarían vivos, o quizás serían asesinados. No lo sabían. Por esa razón estos hombres, y no eran cualquier clase de hombres, eran militares, eran soldados, eran valientes, pero ahora están llorando, hermanos, como llora un niño, por causa de que todo les han quitado. Aleluya. ¿Cuánto se pueden imaginar un poco esa situación, hermanos? Acabamos de leer que lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Pero como uno de esos tantos fenómenos de los sentimientos humanos que pueden cambiar muy rápido, pasan del dolor, pasan de la tristeza profunda a la ira, y ahora están tomando piedras y están poniéndose de acuerdo para asesinar a David, para matar apedreado a David, porque piensan que David es el culpable de lo que está sucediendo. La Biblia no aclara por qué lo encontraron culpable, simplemente dice que lo querían apedrear. Pero esa es una pregunta que también nosotros debemos hacernos en días de dificultad, porque así como estos hombres, hermanos, tenemos la tendencia a buscar culpables a una situación que estamos atravesando. Tenemos la tendencia a buscar chivos expiatorios, y generalmente el que encontramos es el que no tiene la culpa, pero se la achacamos, ¿verdad? Muchas veces hallamos que el culpable es el esposo o es la esposa de la desgracia, de la tristeza, del problema que tenemos.
En ocasiones culpamos al líder espiritual, decimos que es el pastor. En una ocasión un hermano se enfermó, vino enfermo a la iglesia y le pidió al pastor que orara por él, y el pastor oró por él, pero el hermano no se sanó, estaba súper ultra obeso este hermano. Entonces se enojó y le dijo a su esposa: ¿sabes? Me parece que nuestro pastor no tiene poder, no está orando, no se está santificando, porque ora, pero no me sano. Aleluya. Y su esposa, en un acto de sinceridad, le dijo: no es que el pastor no tiene poder, tú tienes mucha grasa. No les gustó, ¿verdad? Nada más para sacarlo un poco de la seriedad, hermanos. Pero ilustra el punto que trato de decir, ¿verdad? Que en ocasiones hay situaciones de las que nadie es culpable excepto uno, y a veces ni uno siquiera, y es en vano estar tratando de encontrar un chivo expiatorio. Pero estos hombres estaban culpando a David, y David debía morir. ¿Saben qué? Sin embargo, David no se conmueve por esto. David era un hombre así como nuestro Señor Jesucristo. Él es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, en realidad. Es un hombre experimentado en quebranto. Él estaba acostumbrado a la persecución, como les mencioné. Era perseguido por Saúl. Antes de que eso le sucediera, sus hermanos se habían burlado de él muchísimo tiempo. No creyeron en él. Así como le pasó a Cristo, también hay unos paralelismos muy grandes ahí. Y antes de eso, su propio padre, Isaí, prácticamente ni siquiera lo consideró un hijo. Algunos toman el verso del Salmo 51 donde dice que en pecado me concibió mi madre, en referencia a que posiblemente David ni era hijo de la esposa de su papá, sino que era hijo de alguna otra mujer. Su papá tuvo escondidas, y por esa razón su papá lo tenía allá escondido detrás de sus ovejas, cosa de que no trajera vergüenza a su casa. Así que en todo caso David ya sabía lo que era sentirse agraviado, maltratado, etc. Pero ahora es como el colmo. Digan conmigo: el colmo. Porque estos 600 hombres que están ahora tomando piedras para matarlo, culpándolo a él, eran hombres a los que él había rescatado de la perdición, de las deudas, del desprecio, aún más grande que el que le habían hecho a él. Eran hombres parias de la sociedad, hombres que no tenían nada que hacer. Quizás muchos de ellos anduvieron robando o eran sediciosos o guerrilleros, etcétera, etcétera. Pero David los recogió y David les dio una nueva forma de vivir, les dio esperanza, les dio consuelo. Sin embargo, ellos ahora le pagan de esta manera. Hermano, ¿cómo se siente uno cuando los que se supone que son sus amigos se vuelven sus enemigos? ¿A alguien le ha sucedido? Y lo más importante, ¿cómo reaccionamos en situaciones así? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo he reaccionado yo? Quisiera decirles que siempre reaccioné espiritualmente, hermano, pero les mentiría. Muchas veces nos gana la naturaleza carnal, muchas veces nos gana el viejo hombre. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones de traición como esta, ¿verdad? De incomprensión, de injusticia. David pudo haber reaccionado así, como un psicópata, ¿verdad? Como alguien que pierde los estribos. Él se pudo haber puesto a discutir con ellos. Él se pudo haber puesto a decirles: yo también perdí a mi familia, a mí también me llevaron a mis mujeres. No solo a ustedes les ha sucedido esto. Él pudo, si hubiera vivido en el siglo XXI, haber tomado el teléfono, ¿verdad? Y haber llamado a su abogado para demandar a los 600 que lo están por apedrear. Pero nada de eso sucedió. Alguien alabe el nombre de Jesús. David hizo algo diferente. Aleluya. La Biblia dice que David fue a su tienda y se postró ante Jehová su Dios y comenzó a adorar a Dios. Y David puso esa noche toda su confianza en Dios. Aleluya. Si le van a aplaudir al Señor, hazlo. Aleluya. Si ustedes son los que confían en el Señor, aleluya. Es más, el verso 6 me dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. Y mientras sus hombres estaban allá afuera masticando rabia, él se vestía con un efod de sacerdote. Así dice la palabra del Señor. En otras palabras, él se santificó para Dios, porque eso es lo que representa un efod, representa santidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en días difíciles, hermanos? Es buscar más de Dios. Fácil. De ninguna manera.
pero sí es absolutamente necesario. Días de ruina, días de calamidad, días de desesperación, días de soledad, días cuando todos alguna vez hemos dicho nadie me entiende, ni mi familia me entiende, ni mi cónyuge me entiende. Voy a la iglesia y parece que los hermanos de la iglesia tampoco me entienden, y ni siquiera el pastor me entiende, y los que eran mis amigos ahora parecen mis enemigos, y no encuentro a alguien que me pueda ayudar. En días en que nos sentimos así, hay alguien que nos puede ayudar, hay alguien al que tenemos que acudir, hay alguien a quien podemos confiar. Su nombre es Jesucristo, y a Él debemos buscar siempre, y a Él esta noche. La palabra del Señor nos dice que si tú clamas al Señor, Él te responderá. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Por eso dice el verso 8, iglesia, que David consultó al Señor. Porque ¿saben algo? Debemos consultar al Señor. Debemos pedirle consejo al Señor. Debemos hacerle preguntas al Señor. Dijo Job, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Perseguiré a esta banda? Una pregunta concreta. Aún más, ¿podré alcanzarlos? Se nota que David confiaba en Dios aún para conocer el futuro. Porque ¿saben algo, hermano? Nosotros no sabemos el futuro, pero nuestro Dios lo conoce. Él conoce todas las cosas, no solo nuestro pasado y nuestro presente, también conoce nuestro futuro. Entonces David le pregunta si es posible que los alcance, si los podrá alcanzar. Y Dios le responde. Diga conmigo, Dios responde. Déjenme hacer un paréntesis aquí, hermano. A veces pensamos que Dios no nos responde, pero Dios siempre nos responde. Dije, Dios siempre nos responde. Lo que sucede es que a veces dicen que no, pero un no también es una respuesta. Aleluya. En otras ocasiones dice, espérate un poco, todavía no. Y en otras ocasiones, como en el caso de David, porque David tenía una verdadera relación con Dios, Dios le dice, sí, aleluya. Qué precioso cuando Dios dice, sí, aleluya, a una petición que le estamos haciendo. ¿Podré alcanzarlos? Y Dios le responde, persíguelos, David, porque de cierto los alcanzará y sin duda los rescatarás a todos. ¡Oh, la fidelidad de nuestro Dios! ¡Oh, el poder de nuestro Dios, hermano! La misericordia de nuestro Dios, la cual cantábamos hace unos minutos. Su fidelidad es grande. ¿Cuánto lo declaran, hermano? ¡Aleluya! Fíjense en esto, en este detalle, hermanos, porque frecuentemente pensamos que para oír la voz de Dios tenemos que ser personas extraordinarias, tenemos que ser unos santos especiales, porque Dios solamente le va a hablar a personas muy consagradas, muy espirituales. Es cierto, como hijos de Dios debemos consagrarnos. Yo creo mucho en la santificación, en el proceso de consagración, en el proceso de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Todos esos mandamientos están en la palabra de Dios. Pero el problema que muchas veces se desarrolla en nuestra vida es el de una falsa espiritualidad. Porque en esa santificación y en ese esforzarme por no ir a un lugar de malas diversiones, por no mirar algo que no debo de mirar en la TV o en internet, etcétera, lenta pero sostenidamente yo empiezo a confiar más en lo que yo estoy haciendo como supuesto santo que en lo que Dios hace. Y déjenme decirles algo, hermanos, nosotros nunca vamos a poder hacer lo suficiente para agradar a Dios en verdad. Nunca vamos a ser lo suficientemente santos para un Dios que es santísimo. Alguien diga amén, aleluya. Si fuera, no sería toda la gloria para Él, sería una parte para Él y una parte para Él. Pero la Biblia dice que Él es el que hace toda la obra en nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que David no se acerca a Dios porque merezca. David no se acerca a Dios porque Él sea perfecto o porque Él sea santo, pero Él se postra ante el Señor vestido con este efod porque Él está confiando en la misericordia de Dios. ¿Cuántos confían en la misericordia de Dios? No en su propia justicia, hermanos, porque nuestra propia justicia es inmunda delante de Dios, dice la palabra. Pero gracias al Señor que estamos vestidos de Él. Gracias que nos hemos bautizado en su nombre. Y el día que fuimos bautizados en el nombre
y que nos podemos acercar. Y hay que acercarnos confiadamente al trono de la misericordia de Dios para alcanzar su gracia oportuna. Alguien dele gracias al Señor. Que libremente podemos orar a Dios. Libremente Él nos puede responder. Ya no hay obstáculos, ya no hay impedimentos, porque lo que estorbaba entre Dios y nosotros, Cristo lo eliminó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Por eso dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. En otras palabras, nos purifica, nos santifica, nos reviste de su justicia y nos hace dignos delante de Él. Alguien dele gracias al Señor. Pero la historia sigue y nos dice que aún cansados por no haber comido, por no haber dormido, ¿quién puede dormir cuando le han secuestrado a la mujer y a los hijos? Todos sudados, todos llenos del polvo del desierto. Estos hombres ven a David salir de la tienda y decirles: Dios me ha dicho que persigamos a esa banda de amalecitas, porque vamos a recuperar todo lo que ellos nos robaron. Y obedientes a su rey, sueltan las piedras, y aunque siguen frustrados y angustiados y enojados, etc., pero saben también que su rey no les miente. Conocen a David, que es un hombre de Dios, y dicen: si Dios se lo dijo, tenemos que hacerlo. Y salen, hermanos, detrás de esa promesa. Llegan a este lugar que hemos leído al principio, llamado el torrente de Sol, y como ya dijimos, solo 400 hombres logran cruzar. Los otros 200 no son capaces. Y demasiado fatigados, dice el verso 10, para cruzar el torrente se quedan atrás. Así que 2/3 partes siguen, 1/3 parte, demasiado cansada para continuar, se queda a dormir ahí. Y la pregunta que surge ahora, hermanos, es: ¿qué tan cansado tiene que estar un soldado como para permitir que otro sea el que vaya en su lugar a rescatar a su propia familia? Pongámonos a pensar, hermanos, ¿cómo estarían estos hombres de extenuados que permitieron que fueran otros los hombres que rescatasen a su propia sangre, a su propia carne? Pues, hermanos, estos estaban así, tan abatidos, que lo único que pensaron en ese momento fue dejarse. No fueron capaces de seguir adelante. Y eso me lleva a decir que es lo siguiente, iglesia: nosotros también tenemos en nuestras vidas muchos, algunos ni siquiera están entre nosotros esta noche, que se han quedado en el camino, que se han estancado en su caminar con el Señor. No estoy criticándolos, no me vayan a malinterpretar. No vamos a hacer leña de árboles caídos. Yo no digo que son malas personas, yo creo que son buenos hermanos también, muchos de ellos. Hermanos piadosos, hermanos que en otro tiempo, y yo estoy ahora mismo pensando en tantos de ellos, sus rostros están pasando por mi cabeza, sirvieron junto a nosotros en el camino del Señor. Algunos de ellos predicaron la palabra, algunos de ellos llegaron a ser ministros, llegaron a ser pastores, pero algo ocurrió en su camino, algo sucedió en determinado momento, razones que no vamos a mencionar, pero quizás un problema interno, quizás una situación matrimonial que no resolvieron a tiempo, o una atadura espiritual, porque a veces, hermanos, sí somos nacidos de nuevo, sí somos bautizados en agua y en espíritu, pero no hemos podido desatarnos totalmente. Hemos dejado cosas sin resolver delante de Dios. Y hay por ahí un rencor, hay por ahí un trauma, hay por ahí un espíritu de temor que de vez en cuando visita nuestra casa. Yo no sé qué puede ser, hermanos, pero la cosa es que eso fue debilitando a muchos y los hizo caer, y ahora están ahí junto al arroyo incapaces de seguir. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, los que hoy tenemos el privilegio de estar aquí en la casa de Dios: alguien dele gracias al Señor por estar aquí en esta noche, porque es un honor muy grande que se nos ha concedido. Pues, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con esos que se han quedado? ¿Los declaramos personas no gratas? ¿Los excomulgamos de la iglesia? ¿Publicamos sus nombres por ahí para que todos sepan quiénes son los cobardes? ¿Los avergonzamos, hermanos? ¿Los declaramos débiles para siempre?
segunda oportunidad que Jesús le dio a tantos y nos ha dado a nosotros muchas veces también. ¿Cuántos dicen amén? Pues esto fue lo que esta figura de Cristo llamada David hizo. Por algo David encarna como nadie más a ese hombre conforme al corazón de Dios. Les da el ok, les dice, está bien, quédense a descansar. Y sin reproche alguno se va con nosotros, con los 400. Y la Biblia me dice, y quiero avanzar rápido, hermanos, porque hablando de cansancio, creo que algunos de ustedes también se sienten así esta noche. Voy a avanzar. Van caminando por este desierto del Negev, suben una duna, la bajan, solo para subir otra y volverla a bajar, y de los amalecitas ni una huella. Un desierto espantoso. Aquellos que lo han atravesado, aquellos que lo conocen, saben que es un desierto donde no crece absolutamente nada, hermanos, es uno de los más secos de la tierra. No hay huella de los amalecitas, pero de pronto, diga conmigo, de pronto, aleluya, porque ahí estaba el Señor con ellos, no se nos olvide, aleluya, cuando sentimos que nadie va con nosotros, el Señor está con nosotros. Un incrédulo diría, tuvieron un golpe de suerte, pero nosotros sabemos que no es así, que no existe la suerte, que no existe la casualidad, existe Dios y su voluntad, aleluya. El verso 11, si lo pueden poner, la nueva versión internacional dice que los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas y David le pregunta, ¿a quién perteneces? Y el muchacho le responde, soy egipcio. Entonces le aclara, esclavo de una amalecita. Y esta es la palabra que David esperaba escuchar, amalecita. Hace 3 días, dice, caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido una región sur de los Quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Qué novedad, dice David. Entonces David le dice, guíanos a donde están esos bandidos. Pero el egipcio le suplica, júreme usted por Dios que no me matará ni me entregará a mi amo. Y con esa condición lo llevo a donde está la banda. Alguien alabe el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí todavía? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Aleluya. Un desierto tan grande, ¿qué probabilidades había de encontrar a un joven enfermo, abandonado hacía 3 días, con vida todavía? Pero Dios lo puso ahí porque Él es grande y su misericordia es para siempre. Así que el egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Así que David, hermanos, y esto es algo maravilloso, yo quiero que ustedes saquen cuentas. Ellos habían viajado 3 días hasta Siclag, ahora habían atravesado este desierto y ahora llegan a donde están los amalecitas y dice la Biblia que David los atacó hasta al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Esto humanamente no tiene explicación. Un hombre que lleva 4 días sin dormir y que todavía tiene fuerzas para combatir a un ejército fuerte y más grande que el de él. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor multiplica la fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. ¡Aleluya! Nuestro Dios nos da fuerza aún cuando ya no la tenemos. Así es. Y dice la Biblia que rescató todo, recobró todo lo que los amalecitas se habían robado y aún rescató a sus 2 esposas. Y nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Amén. Aquí me gustaría cerrar esto y decir, hermanos, vamos a orar, el Señor es bueno, terminamos, pero no termina aquí. Yo quiero invitarles a que miremos un poquito más esta historia. Por lo regular la terminamos aquí, pero no termina aquí. La palabra del Señor nos dice que algo más estaba por suceder. Yo quiero que en este momento digan amén las hermanas que tienen hijos. Aleluya, las hermanas que tienen esposo. Son muy bendecidas. Son muy bendecidas. Quiero que ustedes que dijeron amén, hermanas, se pongan por un momento en el lugar de aquellas mujeres. Pónganse ustedes en el lugar de una de estas mujeres cuando iba siendo secuestrada por los amalecitas. ¿Qué pensarían?
acariciar a mis hijos y procuraría apretarlos contra su cuerpo, aunque sabía que se los iban a quitar y los iban a vender como esclavos. Ya no voy a ver el rostro de mi amado esposo. Quién sabe si voy a vivir o me matarán, porque los que compraban a las esclavas eran dueños de su vida. Hacían con ella lo que querían, ¿verdad? Irían en todo eso pensando cuando de repente llegan los buenos, cuando de repente reconocen a David y a sus parientes, y los buenos empiezan a pelear con los malos y los empiezan a vencer. Y ahora los soldados de David se acercan, aleluya, y comienzan a desatar a esta mujer. Y esta mujer levanta su mirada y ve a David y le dice: gracias por venir a nuestro rescate, gracias por rey. Pero luego su mirada se va para otro lugar y empieza a buscar el rostro de su esposo. Y empieza a decir: querido, ¿dónde estás? Hani, ¿dónde estás? El soldado que le está desatando le dice: su querido, su Hani, se quedó a dormir en el arroyo Besor. ¿Que se quedó qué? Que se quedó a dormir en el arroyo Besor. Porque se quedó a dormir en el Besor, ahora me va a conocer eso. Ahora este pelotón de rescate de David marcha de regreso a Siclag. Y aunque es cierto que vuelve triunfante, y aunque es cierto que trae un botín mucho más grande que el que tenían, porque la Biblia dice que recuperaron 10 veces lo que tenían. Alguien alaba el nombre de Jesús. Pero los sentimientos de este grupo son muy diferentes, son muy encontrados. Quizá el rey David va contento, abrazando a su familia que recuperó. Pero hay unos soldados que van pensando: ¿cómo puede ser que yo tuve que venir a rescatar a la familia que no es mía? Pero hay unas mujeres que van pensando: ¿cómo puede ser que mi marido se quedó a dormir mientras yo estaba secuestrada? En su cabeza iría tratando de recordar dónde dejó el palo de amasar la última vez. Allá detrás del arroyo Besor también había muchos pensamientos, porque mientras empiezan a acercarse, ya se divisa el monte, ya se siente el ruido del agua, los 200 empiezan a asomar sus cabecitas y a pensar: trajeron a nuestras mujeres y nosotros no fuimos. Nos perdimos eso. No estuvimos ahí. Creo que un gusano se sentiría con más autoestima que ellos en ese momento. La hombría por el suelo, porque no fueron a donde tenían que ir como soldados, y si no como soldados, como esposos y padres también. Pero ¿qué pensaría David? Recuerden que David es un tipo de Cristo, hermanos. Dice el verso 21, si puedo ponerlo. David, y cómo me gustan estas copas en la Biblia, dice: por su parte, entre copas. Como diciendo, marcando la diferencia de todos los demás, distanciándose de todas esas otras mentes frustradas, enojadas, etc. David, por su parte, corra con usted, corra. Se acerca para saludarme. Me duele un poquito. Bueno, qué importante que es esto. Yo creo tanto en el saludo, hermanos. Creo en el apretón de manos. Creo en el abrazo sano también entre los hermanos. Me parece tan importante. Dios lo bendiga. Gracias. Porque cuando yo hablo algo tan sencillo como eso, hermano, de abrazar a una persona, de saludarla, yo estoy afirmándola. Estoy afirmando su importancia como persona, su valor ante mí. Estoy diciendo: eres importante para mí, te aprecio. No eres un poste, una columna al lado del cual paso sin mirarlo siquiera. No, eres alguien que cuenta. Eres alguien que yo tomo en cuenta. Eres alguien que tiene un lugar en mi vida. Qué hombre, David, qué tremendo. David, por su parte, se acercó para saludarnos. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermano? Así como en la parábola del hijo pródigo está el hermano mayor
leyeron. ¿Cuántos hermanos mayores habrá acá en Grid? Líbrame, Jesús. Dice que entre los que acompañaban a Esteban dijo a David, perdonen hermanos, había gente mala y perversa que reclamó, estos me vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos, que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Aunque algunos se escandalicen, aunque uno diga que hombre malo, no ese es el espíritu que muchas veces ha destruido muchas iglesias, ha causado tantas deserciones, tantas divisiones como no imaginamos, porque se nos ha impuesto una cultura, muchas veces no sabemos cómo desprendernos de ella, la cultura del individualismo, la cultura de la recompensa inmediata, de la inmediatez, sobre todo en esta época. Estamos acostumbrados a competir, y como dice Pablo a uno de sus hermanos, los corintios, a comerse unos a otros, porque así estaban los hermanos ya en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Competían ferozmente y reclamaban por sus derechos ferozmente, olvidándose de aquel que aún siendo llevado al matadero no abrió su boca, nunca reclamó absolutamente por sus derechos. Nuestro Señor Jesucristo. Y aunque David vivió 1000 años antes de la cruz, pero en su corazón estaba el Espíritu Santo de Dios. Y lo hace hablar y le hace responder en el verso 30 a ellos. No hagan eso, mis hermanos. Fue el Señor quien nos lo dio todo. Fue el Señor quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había tocado. ¿Quién no está de acuerdo con usted? Que levante las manos y denle la gloria a Dios. Aleluya. Voy a bajar un poquito, permítanme, hermano. Cuando nos estamos enojando con alguien, nos molestamos por esta silla vacía, nos impacientamos por el hermano que no vino a orar, nos molestamos con la hermana que dejó de colaborar, en fin, hermanos, tantas actitudes y cosas que ocurren en la iglesia, y como que se nos va la misericordia, como que se nos quita la paciencia y la mansedumbre y el sobrellevar a los débiles, y empezamos a actuar como estos hombres. Hermanos, sencillamente lo que está ocurriendo es que nos hemos olvidado de toda la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Alguien alabe el nombre de Jesús por su misericordia. Fue el Señor el que te trajo aquí. Fue el Señor el que te trajo aquí, hermano. Fue el Señor el que te ungió ministro, hermano. Fue el Señor el que nos sostuvo. Fue el Señor el que nos salvó. Fue el Señor el que nos sanó. Fue el Señor el que salvó a nuestra familia. Fue el Señor el que nos llenó del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nosotros no debemos servirle simplemente porque otros dicen o porque otros le sirven o si otros no le sirven, dejarle de servir. Toda la gloria es para el Señor. Y esta es una hazaña que David hace. Y yo la equiparo, yo la pongo al mismo nivel de haber derrotado al gigante Goliat, o de haber matado a 10.000 y a 10.000. Esta es una hazaña que también se tiene que mencionar, hermanos. Porque David les responde, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Y la cosa es que estos 200 nunca dijeron, David, nosotros nos quedamos a cuidar el bagaje. No dijeron eso, se quedaron a dormir. Les pudieron haber robado todo, estaban tan cansados que ni se hubieran enterado. Pero David decide dignificar sus vidas y les pone como etiqueta cuidadores de bagaje. Les concede un título de trabajadores, aunque lo único que lo hicieron fue trabajar. Me encantan, hermanos, lo que estamos tratando de decir. Esa promesa, ese corazón que este hombre tuvo, ese corazón que Dios quiere que nosotros tengamos también. Lo peor que podemos hacer cuando alguien se debilita
alguien está cansado, cuando alguien ya no puede, es juzgarlo, es criticarlo, es salir contextos favoritos de algunos, pero fuera de contexto. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Qué doloroso, hermano. Qué doloroso que se diga eso. Como en el país donde servimos por 8 años, ya hay un refrán entre muchos: el que viene no estorba y el que se va no hace falta. ¿Quién no hace falta? Sí que hace falta. Amén, así es, aleluya. ¿Qué te pasó, hermano? No te vi el domingo de iglesia, me hiciste falta. Te eché de menos. Hermano, estaba tan cansado, estaba desanimado. A veces inventamos una fiebre que nunca tuvimos, ¿verdad? No pude ir, estaba con fiebre. El Señor sabe todo. No podemos juzgar, hermanos. La palabra del Señor no dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les daré una paliza. No dice eso. Dice: y yo os haré descansar. El Señor tiene misericordia. Dice: el Señor tiene misericordia. A los que se nos olvida la misericordia, a veces es a nosotros. Y el problema que yo encuentro en eso, hermanos, es que así como hoy le está tocando a otro, así como hoy tú estás entre los 400 que están fuertes, mañana tú puedes ser uno de los 200. Porque el que piense que está firme, el problema es qué fue lo que sembraste cuando estabas firme. Porque si sembraste misericordia, el día que tú necesites misericordia de otro, tú ciertamente vas a recoger. Aleluya, gloria a Dios. El Señor dijo: cuídate de la vara con que mides, porque con esa misma vara te van a medir. Y por eso muchas veces hay algunos que caen, me das música, hay algunos que caen y no se pueden levantar, porque es que lo que ellos sembraron no fue bueno. Cuando estuvieron firmes, cuando tuvieron la oportunidad de hacer el bien y la misericordia, no fueron así. Déjenme decirles algo, hermano. Jesús no se enoja con los rebeldes. No de Cristo. Lo voy a repetir: Jesús no se enoja con los débiles. Gloria a Dios. Nunca había Jesús enojado con un débil en la Biblia, fíjense. Pero sí lo había enojado con los hipócritas, con los que se sienten muy fuertes, con los que profesan una piedad que en ocasiones no está, o nunca está. En cambio, el Señor parece que andaba buscando a los débiles precisamente. Parece que procuraba el encuentro con ellos porque eran los más necesitados y siguen siendo los más necesitados. Jesús es el que hace correr las aguas de su presencia en este lugar, o al arroyo del sol, porque sabe que los que llegamos aquí necesitamos darnos una zambullida en esa agua viva, en este lugar precioso. ¿Se van a acordar del nombre del arroyo del sol, hermanos? Normalmente se van a acordar. Qué bonito nombre para una iglesia, ¿verdad? El arroyo del sol. Nunca he visto una con ese nombre, pero se supone que eso somos. Se supone que el Señor nos ha puesto aquí, donde sea que estemos, para convertirnos en un lugar de refugio, de descanso. Aquellos soldados de Jesús que necesitan recuperar sus fuerzas. No un lugar de apedreamiento, no un lugar de juicio, un lugar de restauración. Yo creo que de eso habló David en el Salmo 23 cuando dijo: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y es que las aguas del besón, las aguas del reposo, nos libran de muchas cosas, hermanos, que necesitamos ser liberados. Nos libran de la arrogancia, es decir, de pensar: yo nunca me voy a cansar si te vas a cansar. Tú dices que eres fuerte, que ni las balas te hacen mecha y todo eso, pero todos nos cansamos. Aún el más fuerte igual. Las aguas de reposo nos libran de pensar
que nuestros logros vienen de habernos esforzado tanto, humano. Porque ese es otro factor, hermano. Los que tenemos más años en esto, algunos aquí tienen 20, 30, 40 años en la iglesia, tienen más años en la iglesia que yo de nacido. Pero junto con los años se ha ido acumulando cierta actitud que no es buena. Y como que se necesita que venga un David y les diga: mira, hermano, fue Dios el que te dio todo eso. No se te olvide que estás aquí porque Dios lo ha permitido. Si Él no lo hubiera querido, no estarías aquí. Por muy inteligente que seas, por muy capaz, por muy fuerte que tú te sientas. Y por eso vas a compartir el botín con tus hermanos. Sabemos que el botín representa la salvación de todos nosotros. Ese regalo, esa recompensa, hermanos, no viene de nuestros esfuerzos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros logros no son merecidos. Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor por el regalo de tu salvación. Quisiera escuchar a alguien darle gracias al Señor esta noche, porque el Señor envió un egipcio. No era Él la salvación, pero el Señor lo puso en tu camino. Puso a alguien que te guió hasta aquí. Puso a una persona la que menos esperaste. Así fue en mi caso, así fue en el caso de cada uno. El Señor es tan bueno, hermanos. Cuando ya pensábamos que no había esperanza, cuando ya pensábamos que el desierto era demasiado para nosotros, Él tuvo misericordia y aún la sigue teniendo, porque nos sostiene, nos ayuda, nos libra, nos guarda. Aún en los momentos de mayor debilidad, ahí está el Señor. A veces usa a tu esposa, usa a un hijo, usa a alguien. Llega un mensaje de ánimo por el teléfono, llega una llamada. En ese instante preciso en que ya tú estabas por pecar, por decir algo que después te ibas a arrepentir, el Señor usa a un egipcio, usa a alguien. Dale gracias al Señor por todo eso, por su amor y su misericordia. Y si estás fuerte, levanta tus manos y dale toda la gloria a Él en este momento por eso. Y prométele al Señor que ya no vas a criticar al débil. Yo nunca leo en la Biblia a Pedro, a Pablo, a Juan, a ninguno, mucho menos a Cristo, diciendo que juzguemos al débil. Dice: sobrellevad al débil, soportad al que es débil, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es más, hermanos, Pablo dice algo maravilloso, ¿saben? Fue tanta la revelación que recibió este hombre que fue más allá. Dice que los miembros débiles de este cuerpo son los más necesarios. ¡Wow! Yo pensaba que los fuertes éramos los que contaban. Yo pensaba que los líderes imponentes, de buena presentación, esos son los que valen más para Dios. Pues no, fíjense, en Corintios 12 dice: antes, los miembros más débiles son los más necesarios del cuerpo. Si tú me preguntas cuál es la razón de que el Espíritu Santo dice eso ahí, yo no la comprendo del todo, pero lo acepto, hermanos. Entiendo que así es. Y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, los débiles son su prioridad. Ponte de pie, por favor. Haz tu manos y dile: Señor, dame más amor esta noche. Dame más amor, Señor Jesús, y más misericordia. Señor, tu palabra me ha hablado, me ha recordado algo tremendo, algo que había olvidado tal vez. Gracias, Señor, por levantar hombres a través de la historia, hombres como Pablo, hombres como David, que tuvieron un corazón como
hablaron con sus hechos, con sus palabras. Señor, ahora es mi turno, ahora es nuestro turno. Alguien diga conmigo: Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Ayúdame, Señor Jesús, a reconocer la importancia del pastor en la vida de tantas personas. Porque quizá mañana, Señor, antes de lo que pienso, me toque a mí también tener que descansar junto a Él. Ayúdame, Señor. Porque dice tu palabra que tú habitas junto al quebrantado de corazón y al que es humilde de espíritu. Que tú miras de lejos al altivo, Señor, pero atiendes al humilde. Ayúdame, Señor. Hay algunos hermanos aquí en el altar, pero no pienso que este altar ya está abierto para todos. Y mientras ustedes vienen, hermanos, permítanme mencionarles a otro varón que muy posiblemente cayó en el desánimo como muchos de nosotros. Su nombre fue Juan, el apóstol Juan. No sé si algunos conocen su historia, pero este hombre fue torturado. Siendo ya un anciano, obispo, emérito de la iglesia. Usted puede estar ahí de rodillas, pero puede escuchar mis palabras. Fue envenenado por el Imperio Romano para ser muerto. Una vez y no murió. 2 veces y no murió. Varias veces lo obligaron a tomar cicuta, un veneno poderoso. Pero en fiel cumplimiento a la palabra de que si bebiésemos cosa mortífera, esta no nos hará daño, no pudieron matarlo. Por último, el emperador ordenó echarlo a una olla de aceite hirviendo. Y ahí fue a parar Juan. Y se desprendió toda su piel. Y fue sacado y fue arrojado allí en un lugar y dejado por muerto. Pero aún con toda su piel quemada, Juan no murió. ¿Y saben algo? Se repuso. Asombrosa y maravillosamente se repuso. Fue encarcelado nuevamente y el emperador no sabía qué hacer por este hombre que no movía. Así que decidió desterrarlo a la isla de Patmos. Y allá fue a parar Juan, un anciano, más de 90 años, su piel llena de cicatrices, su cabeza calva quizás, su cabello blanco. Y allá está, solo en una isla, pensando tantas cosas, preguntándose tantas cosas. Yo creo que por momentos dudando de la fidelidad de Dios, diciendo, después de todo, ¿de qué me sirvió estar recostado al pecho del Maestro, ser el último en irse de al lado de la cruz, ser el que cuidó de María, su mamá? ¿De qué me sirvió haber sido apóstol y haber viajado y visitado a los hermanos y haber salvado a tantos, de haber escrito cartas para las iglesias, y ahora tengo que estar aquí solo? Yo me lo puedo imaginar, hermanos, levantando sus ojos al cielo, allá en la soledad de Patmos, y diciendo: Jesús, estás ahí, eres real, ¿qué pasó? ¿Por qué me has dejado aquí? Pero en un determinado momento y sin aviso previo, el cielo se abrió. Y yo, Juan, dice él en Apocalipsis, vi, aleluya, al Cordero de Dios sentado en el trono. Y escuché su voz diciendo: yo soy el Alfa, Juan, y soy la Omega. Soy el que era, soy el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. No fue en vano. Todo lo que has hecho, todo lo que has corrido. Ahora estás viejo, ahora estás débil, ahora solo piensas en morirte, pero déjame decirte, valió la pena servirme. Y la palabra de Dios me dice que Jesús le mostró todo el cielo a Juan, y esa es la revelación de Apocalipsis. Si fuerzas he quedado,
¿Cómo sabía que quería cantar esto? Dice la palabra del Señor que en el capítulo final de la Biblia, Juan miró y vio un río limpio, un río de aguas cristalinas, puras, resplandecientes, el cual brotaba del trono mismo de Dios. Y Juan lo describe como un río de aguas vivas, un río de aguas de vida que llegaba a las naciones, que llegaba a multitudes, y automáticamente, como aquellas aguas tocaban a la gente, estas personas eran sanadas de cualquier enfermedad. Déjame decirte, hermano, en esta noche aquí está precisamente fluyendo ese río de aguas salvíferas que conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Y está corriendo ahora mismo por todo este lugar, para que todo aquel que ha llegado agotado, para que todo aquel que ha llegado cansado, cansada, pensando en ya no seguir, ya me salgo de esa iglesia, ya renuncio a ese cargo, ya no ayudo más en nada. Hermano, en esta noche el Señor Jesucristo te dice: ven y sumérgete en las aguas vivas de mi presencia. Aquí está mi espíritu, dice Dios. Aquí están las aguas del mesón corriendo para que tú te refresques en ellas. Ven a refrescar tu alma, ven a refrescar tu corazón, ven a renovarte en mi presencia, dice Dios. Aleluya. Ahora sí.